a todos y a todas. Estamos una vez más en este mediodía de sábado para hacer estas visitas virtuales del Museo del Colegio Montserrat. Este es el método que hemos encontrado para darle continuidad a nuestro labor museístico. Así que de alguna manera lo que estamos haciendo es encontrarnos todos los sábados al mediodía para poder comentar un poco sobre la historia de nuestro colegio, sobre nuestra actividad, y sobre todo, bueno, entre todos volver a encontrarnos luego de tanto tiempo separados por razones pandémicas, ¿no? Así que, bueno, yo voy a comenzar una visita bastante general sobre la historia del colegio, un poco también en parte la historia de Córdoba, de nuestra ciudad. Cualquier duda ustedes que tengan, cualquier consulta que quieran realizar hacia la visita, lo pueden hacer en el chat probablemente alguno de mis compañeros que me está asistiendo aquí técnicamente me va a ir pasando las preguntas, así vamos respondiéndolas y, bueno, haciendo un ida y vuelta que esperemos que pueda enriquecer la visita, ¿sí? Así que yo voy a empezar. Como les decía, me voy a presentar. Yo soy Luca Miani, soy parte del equipo del Museo del Colegio Montserrat. Y nuestro museo es un museo relativamente joven que tiene origen a partir del año 2000 eh, y que se encuentra y tiene una sala de exposiciones en una de las alas del claustro de nuestro colegio. Aquí podemos ver algunas de las imágenes de la exposición permanente de máquinas de física y química que tenemos en nuestra sala de exposición, pero sobre todo una de las características más importantes de nuestro museo, y que sobre todo se acentúa en la presencialidad, es que es un museo vivo. Es decir, los recorridos que hacemos durante todos los días de la semana, en donde recibimos un montón de personas, sobre todo extranjeros y demás, a visitar nuestro colegio, se hace en un contexto en donde inmediatamente nos encontramos con estudiantes del colegio y de alguna manera nos permite ver que es una institución, el Colegio Montserrat, que tiene una actividad muy fuerte, muy viva, y para el trabajo museístico es realmente muy interesante, digamos, poder recorrer los claustros junto a los visitantes con la presencia de los estudiantes, que creemos que le da casi que el sentido primero a una institución educativa, ¿no? Así que eso como a nivel general sobre nuestra realidad institucional como museo. Y los quiero, bueno, invitar y comenzar a comentar sobre el Colegio Nacional de Montserrat, que es un colegio preuniversitario fundado en 1687 y actualmente es uno de los colegios más, bueno, no actualmente, sí, hay que decirlo así, así lo ha dispuesto la historia, uno de los colegios más antiguos de nuestro país, ¿sí? El Colegio Nacional de Montserrat es un colegio que depende de la Universidad Nacional de Córdoba, por eso decimos que es un colegio preuniversitario, y cuenta con algunas características que el resto de los colegios de Córdoba no suelen tener. Su condición de preuniversitario lo comparte con la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, un colegio que también, al igual que el Montserrat, cuenta con un examen de ingreso a la hora de seleccionar los estudiantes que van a formar parte de la comunidad monserratense, ¿sí? Una de las características más grandes que también tiene nuestro colegio es su plan de estudios, ya que es un plan de estudios humanista y tiene algunas materias que no suelen ser muy comunes, como por ejemplo la inclusión del latín y el griego, las letras clásicas, como una herramienta de aprendizaje a lo largo de los 7 años que consta la secundaria en nuestro colegio. Eso, una aclaración, me parece que se me pasó de largo. Cuando yo me refiero que es un colegio preuniversitario, el único nivel que tiene nuestro colegio es el nivel secundario. Sin embargo, también cuenta con 3 carreras de pregrado que funcionan como terciarios, por lo general en un turno noche. Nuestro colegio tiene aproximadamente unos 1.700 alumnos todos los días, dividido en 2 turnos, un turno mañana y un turno tarde, y como les comentaba recién, un turno noche que corresponde a las carreras de pregrado de la institución, ¿sí? Eh, Voy a seguir adelante.
esta bonita presentación, la fachada de nuestro colegio. El Colegio Montserrat fue fundado en 1687, como les comentaba recién, eh, en, en la ciudad de Córdoba. Es un colegio que está situado en la ciudad de Córdoba, en el casco histórico de nuestra ciudad, y fue fundado por Ignacio Duarte Quirós, quien va a ser el protagonista de esta primera parte de la visita, porque Ignacio Duarte Quirós, quien era miembro del clero cordobés, y a su vez también era uno heredero de una de las familias más acaudaladas de la ciudad de Córdoba en aquel entonces, va a ser quien va a poner a disposición todo su patrimonio para la fundación de este Real Convictorio de Nuestra Señora de Montserrat. Toda esta primera parte de la historia del colegio está muy asociada, prácticamente indisoluble, con la historia de los jesuitas en la región latinoamericana, y particularmente en la ciudad de Córdoba, ¿sí? En 1687, el 1 de agosto, Ignacio Duarte Quirós va a ser quien va a comenzar esta tarea de ponerle darle un espíritu a este Real Convictorio que va a funcionar de esta manera como convictorio hasta aproximadamente el mediados del siglo XIX. Sobre la palabra convictorio quiero hacer una pequeña reseña, porque me parece que es una de las cuestiones más importantes para comprender el inicio de la institución. Es que un convictorio es un internado, de allí viene la palabra, digamos, la palabra convicto también, eh, y como tal, como internado, precisamente funcionaba como un lugar para poder, digamos, alojar a los estudiantes que venían a estudiar a la Universidad de Córdoba de diferentes puntos del territorio. Esta cuestión histórica sobre la fundación de la universidad y el proyecto jesuítico lo voy a abordar un poquito más adelante, no se preocupen, que lo vamos a completar un poco esa imagen. Pero antes que nada, les quiero dejar una sola pestañita, ¿no? De que los estudiantes que venían a formarse en la Universidad de Córdoba van a venir de diferentes puntos del territorio de lo que hoy sería la Argentina. Estamos hablando de mediados de los años 1600 y pico, por tanto no podríamos hablar de una consolidación nacional ni una Argentina como tal, sino que son territorios que van a ir cambiando su cartografía a lo largo de la historia, ¿sí? Pero en aquel momento el convictorio va a ser un lugar para alojar a todas esas personas que vienen desde muy lejos a formarse a Córdoba, ¿sí? Voy a seguir con la presentación. Y voy a checar si hay algunas preguntas. Bien, sigo. Este es el acta fundacional de nuestro colegio, de lo que recién les comentaba, y actualmente esta es, digamos, la fachada, como luce actualmente nuestro colegio, porque vamos a retomar ahora en la siguiente diapositiva, vamos a mostrar cómo era antiguamente el edificio del Colegio Montserrat, que hoy es muy emblemático por su fachada, por su torre de reloj, pero que es, bueno, fundamental conocer un poco cómo se fue construyendo eh, la, cómo se fue construyendo esta, esta visión, esta impronta del edificio en lo que es actualmente la peatonal de la ciudad de Córdoba. Antes de avanzar al edificio, les quiero comentar de que en el año 2000 el Colegio Montserrat fue declarado Patrimonio de la Humanidad junto a la Manzana Jesuítica, ya que forma parte de la Manzana Jesuítica, y las 5 estancias del interior de la provincia de Córdoba, las 5 estancias jesuíticas, y a partir de ese entonces la UNESCO, que es el organismo de las Naciones Unidas, que está destinado al cuidado patrimonial y cultural, ha declarado y señalado de interés la conservación de estos edificios y sobre todo lo que dentro de ellos se produce. Así que para nosotros es un gran orgullo formar parte de esta declaratoria, que es una de las pocas incluso que hay en la Argentina, ¿sí? Eso también nos demuestra el valor histórico que tiene no solamente en nuestro colegio, sino todos los edificios que se nos encuentran alrededor, particularmente el Rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, la Academia de Ciencias, la Iglesia de la Compañía de Jesús y demás, ¿sí? Voy a seguir.
Como les decía, en 1687 se funda el colegio y encontramos, como les mostraba recién en una diapositiva, la imagen panorámica de lo que hoy es el edificio del colegio. Sin embargo, la primer sede del el Real Convictorio de Nuestra Señora de Montserrat va a ser en esta casa, que está en la esquina de Caseros y Obispo Trejo. Esta casa formaba parte del patrimonio de la familia Duarte Quirós, e Ignacio Duarte Quirós la pone a disposición en los primeros años de la institución, precisamente para el funcionamiento de la misma, ¿no? Del convictorio. Con el tiempo, esta casa se fue deteriorando muchísimo hasta que los jesuitas toman la decisión de comenzar a construir este segundo claustro en lo que sería al lado del Colegio Máximo o la Universidad Nacional de Córdoba. Cuando se comienza a construir este segundo claustro, a mediados del siglo XVIII, esta casa va a dejar de ser utilizada por el convictorio y se va a convertir en uno de los primeros colegios de mujeres en lo que actualmente es el territorio argentino. Al día de hoy, este edificio es el Orfanato San Alberto y que está en funcionamiento con total normalidad, ¿sí? Para que tengamos en cuenta que el casco histórico de esta ciudad de Córdoba en aquel entonces comprendía todas estas edificaciones e instituciones, ¿sí? Y acá ya encontramos algunas imágenes más recientes, hacia fines del siglo XIX. Esta era la fachada del Colegio Montserrat, bastante diferente a a la que vemos actualmente. Y en la siguiente vamos a ver otra toma de esa misma fachada desde un costado, ¿sí? Recién en 1927, en pleno siglo XX, se va a ver las grandes modificaciones de nuestro edificio, primero con la construcción de la torre del reloj, y luego también con el segundo piso del colegio. Y acá voy a hacer un pequeño detalle sobre la arquitectura del mismo. La planta, digamos, el edificio original del Colegio Montserrat contaba con una planta baja y un primer piso, con una arquitectura muy similar a la del rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, es decir, que era una construcción más bien chata, y sobre todo muy robusta, porque en aquel entonces las construcciones de estos claustros se realizaban con materiales que se conseguían en las canteras de la Sierra de Córdoba, y en este caso la piedra bola va a ser el principal material. Como en esta modificación importante que se hace en el edificio se realiza en el siglo XX, vamos a ver la incorporación de otros materiales que le van a permitir a la construcción ser un poco más ligera. Es decir, se incorporan las vigas y el metal, digamos, como digamos, un recurso fundamental para la construcción y la arquitectura del edificio. Eso va a hacer de que la planta baja y el primer piso del colegio cuente con muros de más de 1,5 metros de espesor, y el segundo piso encontraríamos muros un poco más angostos y más ligeros, con menos ornamentos también. Aquí vemos nuevamente una de estas comparaciones del edificio y su diferente arquitectura a lo largo del tiempo. También encontramos aquí imágenes sobre cómo era antiguamente el patio, en donde podemos ver que era mucho más frondoso, que actualmente hay menos vegetación. Y un dato interesante que acá también vemos en la presentación es la sala de profesores, en donde ya más adelante vamos a retomar esta sala tan importante para nuestra institución y comentar cómo funciona. La principal diferencia es que vemos que esta foto tomada en 1937 no cuenta con los cuadros tan característicos que tiene hoy por hoy. Uno de los elementos edilicios o patrimoniales más importantes que tiene nuestro colegio es sin duda la fuente, no solamente por digamos, por su valor histórico, sino por toda la construcción de tradiciones alrededor de ella. La fuente del Colegio Nacional de Montserrat, que se encuentra en el patio mayor, es bastante más reciente. Antiguamente en ese lugar había un aljibe, pero hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX,
ya vamos a ver, vamos a encontrarnos con la presencia de la fuente y poco a poco se van a ir forjando algunas tradiciones alrededor de ella. En particular, la tradición de arrojarse a la fuente, de bautizarse en la fuente el último día escolar por parte de los chicos de séptimo año, ¿sí? Luego de haber transcurrido 7 años de secundaria, los estudiantes encuentran en la fuente un bautismo que los convierte definitivamente en monserratenses, ¿sí? Estas son algunas de las tradiciones que se mantienen hasta el día de hoy. Como vemos aquí en esta foto, en esta presentación, vemos que se hace un gran festejo alrededor de la fuente, en donde toda la promoción que se egresa ese año realiza algunos bailes, bueno, cualquier actividad recreativa, y luego, en una especie de ritual, se arrojan a la fuente y se consagran como monserratenses. Uno de los momentos más lindos del año y también uno de los más esperados, porque también verán en la foto que a lo largo de los balcones y ventanas de los otros pisos, los chicos que están todavía en su trayecto formativo observan la promoción que va y obviamente eso funciona como de motivación a seguir trabajando en la vida académica para algún día llegar a la fuente del colegio. Acá encontramos una toma de nuestro patio, tal cual se encuentra hoy. Y en el patio, en donde también encontramos, como veían recién, una estatua de nuestro fundador, de Ignacio Duarte Quirós, también vamos a encontrar el lema que Duarte Quirós nos dejó a nosotros, a los monserratenses, en el cual de alguna manera intentamos que sean las líneas rectoras para la construcción del conocimiento, ¿no? Por un lado, podríamos decir que es casi que un frontispicio que guía nuestra tarea académica. Ese lema es En Virtud y Letras, y también este lema lo encontramos simbolizado en el escudo del colegio, que tiene muchos elementos que van haciendo y construyendo la tradición y la comunidad, el sentido de pertenencia de nuestra institución, como por ejemplo estas llaves cruzadas que precisamente simbolizan este lema, la virtud y las letras, el ciprés, que es un árbol muy parecido al pino y que simboliza la familia monserratense, el yelmo, también clásico en todo escudo de institución que haya sido de alguna manera acompañada por iniciativa real, como es el caso del Real Convictorio de Nuestra Señora de Montserrat, y otros elementos más bueno, que van construyendo un poco la identidad desde el comienzo, desde 1687 hasta el día de hoy, de la comunidad monserratense. Pero si hay un elemento que construye identidad, sin duda es la Virgen de Montserrat, la Moreneta, también conocida, que tiene una particularidad muy interesante, que es una Virgen europea, que, que es muy raro que sea de tez oscura. De hecho, casi la mayoría de todas las vírgenes europeas se encuentran, casi la mayoría de las vírgenes europeas son de color blanco, y en este caso la Moreneta, que es patrona actual incluso de la región de Cataluña, va a ser la virgen que le va a dar nombre a nuestra institución, y ya les voy a comentar por qué. Primero, antes que nada, el nombre de Virgen de Montserrat se debe a que la primera aparición, cuentan las historias, se da en el monasterio de Montserrat, que van a poder ver en la presentación a la derecha, en la imagen del monasterio. Este monasterio se encuentra en una meseta que tiene una geografía muy extraña, y precisamente allí viene el nombre del monasterio, porque se encuentra en un monte cerrado, que es el significado de Montserrat en catalán, ¿sí? Y la Virgen de Montserrat va a ser clave para la consolidación o para la fundación de la Compañía de Jesús, ya que el fundador de la compañía, San Ignacio de Loyola, se va a consagrar a ella en el momento que comienza su actividad religiosa. Y acá les quiero comentar un poco sobre San Ignacio de Loyola. Bueno, otra vez vemos una imagen de este monasterio, que sin duda es una joya arquitectónica por la manera en que está construido y en el lugar en donde está enclavado. Y bueno, sobre San Ignacio de Loyola, como les comentaba recién, es el fundador de la Compañía de Jesús y tiene algunas particularidades.
como por ejemplo de que él era un militar español y que luego de una aparición de la imagen de la Virgen va a comenzar un trabajo religioso dejando las armas, y de hecho cuenta la leyenda que él abandona todas sus herramientas militares, sus armas, precisamente en el altar de la Virgen de Montserrat, en este monasterio que les mostraba recién. En honor a él, en honor a San Ignacio de Loyola, en honor a la Virgen, el convictorio va a tomar su nombre, de Real Convictorio Nuestra Señora de Montserrat. Nombre que hasta el día de hoy se mantiene solamente la parte de Montserrat, ya que vamos a ir viendo más adelante de que a lo largo de los periodos históricos, la presencia de la religión y sobre todo de las órdenes religiosas en la vida académica del Real Convictorio va a ir cambiando. Y sobre todo va a ir cambiando la manera en que el Estado percibe cómo debe llevarse a cabo la tarea educativa en estos espacios. Nos metemos de lleno, volviendo un poco en la historia y retomando un poco la fundación de este proyecto jesuítico que va a ser, digamos, el alma mater de lo que después va a ser el Colegio Montserrat, que va desde 1687, desde la fundación del convictorio, a 1767, como el periodo en donde los jesuitas se hicieron cargo de la regencia de la institución. Sin embargo, la historia nos dice de que en 1590 encontramos registros de que los jesuitas ya comenzaban a tener actividades en la ciudad de Córdoba. Los jesuitas, cuando llegan a la ciudad, inmediatamente se entrevistan con el poder colonial de turno, un poder colonial español, y se les entrega un solar, que en esta infografía que estamos viendo en este momento, podemos ver cómo era esa porción de tierra, en donde encontramos, bueno, varios edificios, y sobre todo varios, digamos, edificios menos importantes, como granjas, establos y demás, que van haciendo a cómo funcionaba antiguamente esa región de la ciudad de Córdoba. Tenemos que recordar de que esto es lo que actualmente nosotros concebiríamos como el centro de la ciudad, ¿no? Este proyecto jesuítico va a estar marcado por tres edificios principales, a mi forma de verlo. Por un lado, la Iglesia de la Compañía de Jesús, que va a ser la primera de las construcciones que se van a llevar a cabo en esta porción de tierra, en este solar jesuítico, que de hecho también la Iglesia de la Compañía de Jesús es una de las más antiguas de el territorio argentino, de lo que actualmente es el territorio argentino. Luego, el claustro de la Universidad Nacional de Córdoba, que originalmente, hacia 1610, era un colegio máximo de formación jesuítica, es decir, un lugar donde se formaban aquellos que querían formar parte de la orden jesuítica. Y el claustro del Colegio Montserrat, que como les decía, lo tenemos ya construido hacia mediados del siglo XVIII. ¿Sí? Estos tres edificios principales van a ser, de alguna manera, la pata más académica, más cultural del proyecto jesuítico, pero a su vez también los jesuitas tenían un proyecto económico distribuido en toda la provincia. Voy a pasar de diapositiva. Ahí encontramos en esta diapositiva el uniforme clásico de aquel entonces de los estudiantes del Montserrat, que de alguna manera mostraba la importancia de los estudiantes en aquel entonces, y sobre todo les quiero comentar de que este uniforme era un uniforme aprobado de manera directa y a pedido del rey español en aquel entonces. También el proyecto jesuítico trajo en esto que yo les decía de su proyecto académico y su proyecto cultural, tuvo como algunas derivaciones muy interesantes. Una de ellas es que una de las primeras imprentas que hubo en el territorio de lo que actualmente es Argentina, incluso antes que en Buenos Aires, estuvo aquí en la ciudad de Córdoba y fue traída por esta orden religiosa. Pero volviendo a lo que les decía, que el proyecto jesuítico tenía una pata económica, nos encontramos con las 5 estancias
jesuíticas en el interior de la provincia que van a ser el motor de un proyecto muy ambicioso y que va a funcionar y hegemonizar la distribución de las riquezas, por lo menos durante todo el siglo XVII, y que después va a entrar en una profunda crisis por un contexto político que les quiero comentar ahora. Estamos hablando de que los jesuitas llegan en el 1590 en la ciudad de Córdoba, cuando ni siquiera existía todavía el Virreinato del Río de la Plata. Es decir, el Virreinato del Río de la Plata se funda recién en 1777, y toda esta región de la ciudad de Córdoba, bueno, el cono sur, era gobernado de manera directa en Lima, en lo que nosotros conocemos como el Virreinato del Alto Perú. Toda esa circunstancia, digamos, un poder político bastante alejado, hizo que la ciudad de Córdoba por mucho tiempo fuera una de las ciudades más al sur de lo que formaba parte de la colonia española, y sobre todo que tomara una relevancia muy grande en aspectos económicos y sobre todo en la distribución de los bienes que se realizaba en todo el cono sur. Desde aquel entonces es que se ha pensado, o muchas veces se dice, de que Córdoba era una aduana seca, es decir, un paso casi inevitable para cualquier comerciante de la época. Sin embargo, en 1777, con esta decisión que toma la corona española de colocar un poder político en Buenos Aires, también en parte para controlar mejor el tráfico de bienes que se realizaba en el puerto de Buenos Aires, la dinámica económica de la región va a cambiar. Y por tanto, el proyecto jesuítico, ellos no lo van a ver así en aquel entonces, porque van a ser expulsados en 1767, antes de ver las consecuencias de este cambio político por parte de la corona española, pero sí sus sucesores, ya lo vamos a ver más adelante, vamos a ver que hay la ciudad de Córdoba o la región entra en una profunda crisis económica en la cual desde ya costó muchísimo salir y encontrarle la vuelta. En una apreciación un poco más personal, podríamos decir que desde aquel entonces se marca un contrapunto entre Córdoba y Buenos Aires, como incluso dos proyectos de distribución económica diferente. ¿Sí? Recién les comentaba de las estancias jesuíticas, y hay una estancia jesuítica que está particularmente ligada con el Colegio Montserrat, que es la estancia de Carolla, que era una estancia que precisamente funcionaba como casa de verano para los estudiantes del Montserrat, y que al día de hoy es escenario de una de las tradiciones que hasta el día de hoy se sostienen de aquella época jesuítica, que ha sido reconstruida y rememorada por equipos docentes de nuestro colegio en la actualidad. ¿Sí? Les hablo de la estudiantina, precisamente, que es un evento en donde los chicos de primer año y los chicos de séptimo se encuentran y pasan una tarde todos juntos en esta estancia, rememorando un poco esa vida veraniega que hacían los estudiantes del Montserrat en Carolla, y se hacen algunas presentaciones artísticas. De hecho se representa la procesión que realizaban los estudiantes desde la ciudad de Córdoba hasta Colonia Carolla, casi 55 kilómetros, llevando la imagen de la Virgen del Montserrat para que los cuidara. Eso actualmente es parte de una de las tradiciones que tiene nuestro colegio, y viene en ese sentido, para rememorar un poco esa actividad que llevaban a cabo los jesuitas en aquel entonces, que era tener a Colonia Carolla como una casa de descanso, una estancia de descanso para los estudiantes. Esto yo se los comentaba recién, en esta diapositiva nuevamente lo vemos, pero en 1767, como les había dicho, los jesuitas son expulsados, justo un año antes de que se declarara o se sancionara la fundación del Virreinato del Río de la Plata. En 1667 los jesuitas son expulsados de todo el territorio español, tanto en la península como en las colonias, acusados precisamente de hacer un trabajo como un lobismo, digamos, dentro de las cortes, particularmente de la corona española y la corona francesa, y estas coronas avaladas por el Papa van a promulgar esta expulsión, y sobre todo un dato me parece que no es menor y que muchas veces suele ser interpretado como una de las razones principales: estas coronas van a expropiar de manera directa todos los bienes
que tenían los jesuitas, que a lo largo de mucho tiempo, incluso poniendo de ejemplo esta distribución económica a través de las estancias, habían generado una gran riqueza, un gran poderío, tanto social, económico como político, y poco a poco eso se fue convirtiendo en una amenaza para las coronas europeas, particularmente la española, y se promulga esta expulsión, que en la ciudad de Córdoba fue percibida como muy negativa, ¿no? Particularmente por los estudiantes del Montserrat. Y ahora vamos a pasar a un siguiente periodo histórico que tiene que ver con de qué manera se pasó adelante o se llevó adelante esta expulsión, digamos. ¿Qué pasó luego? Me avisan que me quedan 10 minutos, así que voy a hacer lo más rápido posible. Encontramos luego de los jesuitas la etapa franciscana, entre 1767 y 1807, los franciscanos que no se llevaban para nada bien con los jesuitas, de hecho, casi que desandaron mucho de las políticas que llevaban a cabo la orden anterior, y un dato de color, incluso se hicieron con algunos de los bienes que tenían los jesuitas, que decoraban tanto el convictorio como la iglesia de la Compañía de Jesús, y los atesoraron para ellos mismos. En ese sentido, se suele pensar que a los franciscanos de alguna manera tuvieron una administración un poco más decadente, pero coincide casi con el periodo de crisis económica tan fuerte que les comentaba recién, así que de alguna manera se matiza y ponemos en contexto lo que habrá sido en aquel momento regentear una institución y un proyecto que ciertamente estaba en decadencia por una serie de factores externos. Luego entramos en la etapa de clero secular, en donde quien se hace cargo del funcionamiento del convictorio va a ser precisamente el clero católico cordobés, no necesariamente agrupado en una orden religiosa, y coincide casi con el periodo de la guerra de la independencia de nuestra nación. Así que fue un momento muy tumultuoso, en el cual, por ejemplo, aquí vemos la imagen de Deán Funes, quien fue precisamente no solamente rector de la universidad y por tanto tuvo competencia sobre el convictorio de Nuestra Señora de Montserrat, como así también fue asambleario en la Gran Asamblea de 1810, que es la siguiente forma de gobierno luego de la primera junta, cuando la Revolución de Mayo comienza a federalizarse. De ese proceso, el Deán Funes fue protagonista, y también es un poco un signo de época de cómo en aquel entonces el clero secular se hacía cargo, en muchos sentidos, de la formación académica, tanto de la universidad como del convictorio. Luego, hacia 1820 y hasta 1854, casi que coincide con el contexto histórico, entramos en una etapa provincial de la regencia de la institución, y en la etapa histórica con la que coincide es de las guerras civiles entre unitarios y federales y el auge de las autonomías provinciales. En aquel entonces tiene mucho sentido que el gobierno de la provincia de Córdoba haya tomado la decisión de provincializar sus, digamos, instituciones educativas y llevar a cabo un proceso de regencia desde esa perspectiva. En 1854 se termina este periodo y coincide casi con la promulgación en 1853 de la Constitución Argentina. Con ese pie, con la Constitución, entramos en una etapa en donde estas instituciones, tanto la universidad como ya el Colegio Montserrat, pasan a ser de jurisdicción nacional. Hasta el día de hoy son de jurisdicción nacional, pero vamos a agregarle una etapa más a esta periodización de nuestro colegio, que es que en 1907 administrativamente pasa a ser eh, parte de la Universidad Nacional de Córdoba dentro de sus estatutos. Y por tanto, desde aquel entonces hasta el día de hoy, todo lo que se refiere a nuestra vida política, a nuestra vida académica, está ligada de manera directa con las decisiones que tome la Universidad Nacional de Córdoba. Que un dato que yo no comenté, pero me parece muy importante para comentar, que es la universidad más antigua de lo que actualmente es nuestro territorio argentino. ¿Sí? Termino con una cuestión más histórica que me parece que nos lleva hacia el final de esta periodización. Seguramente nos encontraremos otro finde para tocar algunos temas más, como por ejemplo la sala de profes, la sala de castigo,
o también las pinturas del primer piso y toda la colección de arte que tenemos en nuestro colegio, pero quiero cerrar con precisamente un proceso histórico que hasta el día de hoy marca mucho la identidad de la ciudad de Córdoba, que es la reforma universitaria. En 1918, un grupo de universitarios va a llevar a cabo una revuelta estudiantil que va a dar pie a uno de los procesos políticos más interesantes que tenemos en la historia de la ciudad de Córdoba, y que tiene que ver con una revuelta estudiantil que se convirtió en una reforma que vino a tocar algunos puntos sobre cómo se manejaba la universidad en aquel entonces. El dato de color de esto es de que muchísimos de esos estudiantes que llevaron a cabo esta gesta fueron egresados del Colegio Montserrat y formados en el mismo. En este caso, en la presentación vemos a Diodoro Roca, que fue el líder el líder político y también la pluma más importante de este proceso histórico, y que a su vez fue egresado del Colegio Montserrat. Diodoro Roca fue quien lleva a cabo este proceso, digamos, y sienta las bases de esta reforma a través de un documento que se llama Manifiesto Liminar, y la reforma universitaria va a tener un corte fuertemente anticlerical, porque la principal denuncia que van a llevar a cabo los estudiantes es de que hacia 1918 la universidad aún seguía siendo gobernada en las sombras por el clero católico cordobés. Y les pido que recordemos un poquito lo que dijimos recién. Hacia ya 1820 ya entra el colegio en un proceso más bien laico, en donde los regentes y quien se hace cargo de la administración del colegio pasan a ser, digamos, miembros de la sociedad civil, laicos. Lo que denuncian estos estudiantes es que 100 años después, todavía en 1918, las decisiones eran tomadas por el clero católico cordobés, y eso tenía algunas consecuencias académicas, como que, por ejemplo, muchísimas disciplinas científicas estuvieran bloqueadas o censuradas. Otro de los grandes logros de la reforma universitaria fue la inclusión del cogobierno, un principio que hasta el día de hoy se rige en todas las universidades públicas de nuestro país, en donde los estudiantes, junto a sus docentes, egresados y trabajadores administrativos, forman parte del gobierno de la universidad en iguales proporciones. Así que eso es uno de los datos más interesantes que tiene que ver con esta gesta histórica, que hace no mucho hemos cumplido 100 años de aniversario. Precisamente en 2018 se cumplieron 100 años de esta reforma y fue celebrada por toda la comunidad universitaria y desde ya por el Colegio Montserrat. No me voy a extender más porque nos quedamos con poco tiempo, y en un próximo encuentro, en otro sábado del mediodía, seguramente podemos retomar todos los otros elementos que quedaron fuera de esta visita y que seguramente vamos a poder explicar y comentar. Dejo la presentación y espero si hay alguna pregunta. Bueno, no hemos recibido preguntas, no hay problema. Así que bueno, vamos a hacer una despedida. Les agradezco muchísimo por haberse pasado por este vivo, para poder encontrarnos y sobre todo tener nuevamente la gimnasia de labor cultural que tenemos en el Museo del Colegio, y desde ya los invitamos a que en las siguientes instancias se puedan conectar. Seguramente en las semanas que siguen, quien se haga cargo de las visitas sean los cicerones de nuestro colegio, un taller hermoso que forma parte de la vida institucional del colegio, y que seguramente les van a contar un montón de otras anécdotas, y van a revisitar algunos rincones del edificio. Así que nada, les aviso para que no se lo pierdan, que va a estar buenísimo. Así que bueno, desde ya, de mi parte, muchísimas gracias por conectarse, y estamos en contacto para cualquier pregunta, consulta y demás. Así que bueno, muchas gracias.